Y el tema en esta mañana, o la enseñanza en esta mañana, es no deseche al que habla. ¿Cómo se llama la predicación en esta mañana? No deseche al que habla. No deseche al que habla. Amén. Vuelvo y le repito, abra su Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo número 12, los versos 25 hasta el verso número 29. Son 4 versículos. Perdón. Hebreos 12, 25 al 29. ¿Lo tenemos todos? ¿Estamos? Ok, amén. Vamos a leer en Reina Valera 1960. Dice la palabra desde el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Perdóneme, estoy en otro versículo, estoy en el 10, y es 12. 12, 25, perdóneme, 12, 25. Ahora sí, mirad que no desechéis al que habla. ¿Se da cuenta de dónde salen siempre los títulos de las enseñanzas? De la misma palabra. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29 concluye diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendita y tu poderosa palabra. Te pido que en esta mañana, Señor, tu palabra nos hable como siempre, como siempre, como siempre, a nuestro espíritu, Padre amado. Háblanos, Señor, en esta mañana. Habla mi vida, habla la vida de la iglesia. Habla, Señor, a toda la iglesia que está conectada en Bogotá. Habla, Señor, a la iglesia que está online y habla a esta congregación aquí en Canadá. Padre, háblanos en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, tu única verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vivimos tiempos difíciles, ¿no? Todo el tiempo estamos recordando esa parte. Hoy en día se escuchan miles y miles y miles y miles de voces en el mundo, voces de diferente tipo, cosas que ocurren en el mundo. La gente está hablando de la economía mundial, la gente está hablando de las guerras que suceden o que están sucediendo, la gente está hablando de la política y de la falta de liderazgo a nivel mundial, la gente está hablando de el reggaetón y sus variantes, la gente está hablando de las modas del mundo, la gente está hablando de la pobreza, la gente está hablando de los terremotos que ocurren y que están continuamente sucediendo. La gente está hablando de los movimientos telúricos que pasaron y que no ocurrieron nada, gracias a Dios, como en Colombia. La gente está hablando de que no alcanza el dinero. La gente está hablando de la inflación. La gente está hablando a dónde buscar una verdad y dónde saciarnos. La gente escucha miles de voces religiosas y miles de voces filosóficas. Eso es lo que está pasando hoy. La Biblia nos está hablando que no debemos desechar al que habla. Hay miles de voces, pero nosotros tenemos que identificar la verdadera voz. Quizás también usted escucha voces de gente que es incorrecta o que quizás usted está pidiendo consejo y el consejo no es el más correcto.
necesitamos tener un oído finito, un oído claro, un oído fino con relación a saber qué es correcto y qué no es correcto. Los consejos a veces son buenos y otras veces los consejos son completamente errados o sesgados. Entonces, necesitamos escuchar la voz, pero ¿cuál voz es la que necesitamos escuchar? Hay miles de mitologías, hay miles de filosofías, hay miles de conceptos con relación a Dios y con relación a la vida espiritual. Dentro de la misma iglesia cristiana, lamentablemente, digo lamentablemente, hay una gama de conceptos o doctrinas. La iglesia cristiana la fundó el Señor, pero lamentablemente dentro de la iglesia cristiana hay doctrinas inventadas por los mismos hombres y la gente no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Entonces la gente a veces no, se confunde y muchas personas no quieren ir a Cristo, ya no quieren congregarse en una iglesia o ya no quieren asistir a la congregación o ya no quieren buscar la presencia del Señor porque tienen una confusión en cuanto a doctrinas se refieren, porque hay miles de voces. Si somos bautistas, entonces somos bautistas cesacionistas que no tienen el mover del Espíritu Santo. Entonces es prohibida una serie de cosas en el mover de la iglesia. Si somos pentecostales, entonces somos muy gritones y corremos toda la cuadra y damos 7 vueltas a los auditorios y gritamos y nos quitamos el pelo y hacemos pactos y primicias y hacemos guerra espiritual y hacemos encuentros, reencuentros y hacemos unas cosas extrañas y raras que realmente han sido inventos de los hombres, porque se está viviendo a veces bajo la ley más que sobre la palabra de la verdad. Entonces, tenemos conceptos. Si fuésemos judíos, pues entonces estaríamos en dos posiciones, o judíos ortodoxos, viviendo sobre la ley completamente, o judíos mesiánicos, creyendo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Si somos ortodoxos, entonces estamos esperando todavía al Cristo, al Mesías. Y todavía estamos viviendo bajo la ley y haciendo fiestas judías y orando en un muro de los lamentos en vez de orarle al verdadero Dios y escuchando la verdadera voz, pero tenemos unos conceptos errados. Y si somos judíos mesiánicos, creemos en Jesús, pero seguimos bajo la ley ceremonial, haciendo fiestas judías y celebrando cosas que pertenecen al pueblo judío, etcétera, etcétera. Podemos hablar aquí un sinnúmero de conceptos y de voces. ¿Cuál voz escuchamos? Si escucháramos predicaciones de prosperidad, entonces estaríamos enfocándonos a una voz de solamente la carne, la prosperidad del alma, la prosperidad de la carne. Compre carro, compre casa, tenga vivienda, pásela bueno, viva bien, comas el mundo a mordisco, sea un buen líder, etcétera, etcétera. Entonces estamos pensando solamente en el aquí y en el ahora. Pero estamos escuchando una voz que no es verdad. Por eso es importante entender cuál es la voz que está hablando hoy y a quién le debemos hacer caso. Y tampoco se trata de un hombre, se trata del Señor, se trata de su palabra, se trata de su verdad. Hay que tener claro los conceptos en esta mañana. Por eso es importante lo que estamos hablando aquí en la carta a los Hebreos, una vez más. El verso 25, note usted lo que dice nuevamente. Mirad, mirad. En otras palabras, pongan mucha atención. Estemos alerta, estemos atentos. ¿Qué? Para que no desechemos ¿a quién? Al que habla. Pero por eso he expuesto que hay muchas voces. ¿Y cuál es la voz que usted y yo vamos a escuchar? ¿Cuál es la voz que hoy usted está escuchando? ¿Cuál es la voz que usted quiere escuchar además de eso? Entonces, aquí está diciendo que pongamos mucha atención, que estemos atentos para que no desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, dice la palabra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Y quién nos amonestaba o quién amonestaba al pueblo de Israel en la tierra? Moisés. Moisés era el que los amonestaba en la tierra. Ya Moisés no está aquí. Moisés no está aquí. Él los amonestaba en la tierra, desde la tierra,
Pero hoy nos amonesta el único y verdadero Dios desde los cielos, dice la palabra. Esa es la pregunta en esta mañana para usted y para mí. ¿Usted sí está escuchando la voz del Señor? ¿Usted sí está escuchando la amonestación de Él? ¿Usted sí está escuchando el llamado de Él? ¿O está escuchando otros llamados, otras voces? Por eso vuelvo y repito, la comparación de las diferentes voces que se pueden escuchar hoy o que se están escuchando hoy en el mundo, lamentablemente. Dice claramente que en el Antiguo Testamento, lamentablemente, desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, Moisés. El pueblo de Israel era un pueblo obtuso, un pueblo que era terco, un pueblo que quería hacer su propia voluntad, que no quería escuchar la voz de Dios. Y Dios habló de muchas formas, dice la palabra. Dios habló. Dios trajo el mensaje por medio de Moisés y le dijo al pueblo de Israel, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Pero el mismo hermano de Moisés, Aarón, también se negó a escuchar la voz de Dios a través de Moisés, lamentablemente. Es más, cuando Jesús vino, los mismos hermanos de Jesús, los hermanos de la carne de Jesús, también se negaron a escuchar la voz del Padre por medio de su hermano Jesucristo. Quizás usted predica el evangelio a muchas personas y no lo quieren a usted escuchar, aunque el mensaje procede de Dios, es un mensaje correcto, verdadero, pero quizás no lo escuchan, porque las personas están escuchando otras voces que les interesan más o que les llaman más la atención o que simplemente le mueven sus emociones, su alma y se vuelven místicos y dogmáticos. Lamentablemente en nuestras congregaciones hay mucho misticismo y mucho dogmatismo y eso cobra más valor que la voz del Señor. Por eso Marcos, el capítulo número 7, dice claramente que la tradición de los hombres invalida la palabra de Dios. Es increíble entender eso. Pero la tradición de los hombres, lo que los hombres han venido haciendo por generaciones, por décadas, ha cobrado más valor que la palabra. La palabra, el que habla de verdad, el que nos exhorta de verdad desde los cielos. Y entonces no estamos haciendo la diferencia entre la ley y el evangelio. No estamos haciendo la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estamos hablando más de la parábola. ¿Cuál es la parábola de la Biblia? La parábola de la Biblia es todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la neblina de la Biblia? Todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el empaque de la Biblia? Todo el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la verdad absoluta? El Nuevo Testamento, la palabra de Jesús. ¿Cuál es el pan verdadero? El Nuevo Testamento. ¿Cuál es la luz verdadera? El Nuevo Testamento, el Evangelio, la gracia, la verdad. La ley fue una parte, pero no fue total. La totalidad solamente la trajo Jesús. La verdad solamente la trajo Él. Y Él es el que nos está amonestando hoy. Pero lamentablemente en el Antiguo Testamento ellos no escucharon la voz de Dios a través de Moisés. Por lo mismo, el pueblo de Israel no entró a Canaán, lamentablemente. Dios le dijo al pueblo de Israel que salieran de Egipto. Dios envió, ustedes ya saben, las 10 plagas. Ustedes contextualizan mucho mejor. Al final el pueblo de Israel sale de Egipto y lo que hicieron fue renegar en el desierto. Podían haber sucedido 15 días o 20 días para llegar a Canaán. Duraron 40 años dando vueltas en el desierto a causa de su obtusidad, de su necedad, de su terquedad. Y quizás usted y yo estemos dando vueltas en muchas cosas y no hemos progresado en cosas espirituales. No hemos madurado espiritualmente hablando, seguimos siendo niños y por eso Pablo le dijo, mire, yo no le puedo hablar como a espirituales, sino me toca hablarles como a niños, siendo ya maestros de la palabra, me toca todavía darles leche. Imagínese que usted tenga un hijo de 30 años, 25 años y todavía tenga que darle el tetero. Terrible, ¿no?
Si eso es en la vida natural, dándole un tetero a un niño, a un muchacho de 25 años, imagínense en lo espiritual. En lo espiritual también tenemos que crecer, que madurar. La Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Una iglesia madura es una iglesia que entiende la palabra. Una iglesia madura es una iglesia que escucha la voz del que nos está llamando y amonestando desde los cielos, no el desde la tierra, porque el de la tierra ya cumplió el propósito única y exclusivamente con el pueblo de Israel. No se confunda. Por eso la iglesia no puede seguir predicando de la ley, aunque se toca el tema de Moisés, aunque se habla del Éxodo, del Levítico, de Génesis, de toda la ley, es desde un punto de vista del Nuevo Testamento con relación a la palabra que habló Jesús. La palabra que habló Jesús es la que dilucida, es la que transmite la verdad, es la que refleja y revela lo que habló el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia hoy, por eso Cristo vino para establecer un nuevo pacto. De lo contrario, no tendría razón de ser lo que estamos haciendo hoy. Es importante, no estamos diciendo que desechemos el Antiguo Testamento, no estamos diciendo que quitemos la ley, no, estamos diciendo que interpretemos correctamente la palabra y que lo que tenemos que escuchar hoy es la voz del que nos amonesta desde los cielos, no la voz del que amonestó desde la tierra. Para el pueblo de Israel fue ese tiempo, pero ya no. Ahora llegó Cristo. Como llegó Cristo, Él es el verdadero reformador. La reforma de 1517 fue un evento coyuntural de la época para que la gente tuviera un sentir con relación a la palabra y buscara nuevamente al Señor y hubiera un avivamiento, como lo que hablaba Habacuc capítulo 3, el verso 2. Aviva tu obra en medio de los tiempos, haz conocer tu palabra. En ese tiempo hubo un avivamiento y se levantaron hombres de esta corriente, de ese nuevo despertar, para que el evangelio volviera a renacer. Y entonces aparece Martín Lutero, aparecen los hombres de la reforma, pero el verdadero reformador se llama Jesucristo. Y cuando Él vino a reformar todas las cosas, entonces ahora el Antiguo Testamento pues simplemente es una neblina, una parábola, un evento que sucedió, un evento que nos guía hasta la luz que es Cristo. Cristo es el núcleo, Cristo es el centro, Cristo es la verdad absoluta, Cristo es el culmen, Cristo es la voz que hoy debe preponderar en su vida, en mi vida, en nuestra iglesia, y no la voz de hombres, y no la voz de religiones, y no la voz de conceptos y de filosofías, sino la voz de Dios. Pero el pueblo de Israel hizo caso omiso a la voz de Moisés, o a la voz de Dios, o al mensaje de Dios a través de Moisés. No le importó. Ellos lo que hicieron fue, antes, decirle a Moisés, dile a tu Dios que para qué nos sacaste de Egipto, donde comíamos bien, vestíamos bien, aunque éramos esclavos. ¿Para qué nos sacó si estamos aquí en una situación difícil, adversa, complicada? Dile a tu Dios que queremos regresar. Dile a tu Dios. Terrible, ¿no? Porque el pueblo era un pueblo obtuso. 2,5 millones de personas no entraron a Canaán. No entraron. Terrible, ¿no? ¿Sabe cuántas personas de esos 2,5 millones de personas entraron? 2 personas. Josué y Caleb. ¿Y los demás? Sí, los demás eran la segunda generación, no la primera, entienda bien, la segunda generación. Porque la segunda generación entendió más que la primera. La segunda generación contextualizó mejor el mensaje de Dios. Quizás usted no está contextualizando o no estamos contextualizando bien el mensaje de Dios. Y Dios siempre ha querido hablarle al corazón del hombre. Dios siempre ha querido transmitir su mensaje. Dios siempre ha querido tener y establecer una relación con la humanidad. Pero para que escuche la voz de Dios. ¿Quiere decir que la voz de Moisés no era correcta? No, sí era correcta, pero era correcta para ese momento, para ese tiempo, para ese pueblo, porque Dios es un Dios de procesos, procesual. Habló para, hoy está hablando con nosotros, por Él.
Hebreos capítulo 1, vea, regrésese a Hebreos capítulo 1 sin perder Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Mire cómo la Biblia está hablando que Dios ha venido hablando de muchas maneras, de muchas formas. O sea, no es que hasta ahora habló Dios, o no fue que Dios habló en esa época y ahora dejó de hablar. Para algunos, Dios dejó de hablar. Para algunos, Dios está muerto. Pero la Biblia dice lo siguiente en Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado, note usted, habiendo hablado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habló el Señor en el Antiguo Testamento? De muchas maneras. Una de esas fue por medio de los ángeles. Otra fue por medio de los profetas. Otra fue por medio de Moisés. Otra fue por medio de los animales. Otra es por medio de la naturaleza. Pero Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero el hombre no ha querido escuchar ¿qué? Su voz. Quizás Dios a usted le ha venido hablando de muchas maneras, o quizás no, Dios lo ha hecho, y usted no ha querido hacer los cambios que Dios le está diciendo que haga. Hace 8 días hablábamos de el arrepentimiento, que no es un tema de decir acá, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi propia culpa, sino es de hacer una metanoia en mi espíritu, de hacer un cambio, de radicalmente hacer cambios en nuestra vida por completo. Es el arrepentimiento. Dios está hablando hoy a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Pero tenemos que ser claros cuál es la voz que estamos escuchando. Y él dice claramente, ojo, en el verso número 2. Bueno, en el 1 la parte final dice, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, o sea, el Israel, habló por medio de los profetas. En el verso número 2 dice, y en estos postreros o en estos últimos días, dice la palabra, en estos últimos postreros o últimos días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Es lo que hemos leído de Hebreos capítulo 12. Escuche la voz de Él. No deseche la voz del que está hablando desde los cielos. Aunque el mensaje está siendo transmitido por hombres, se tiene que escuchar si es verdad. También tiene que tener usted un pensamiento ¿qué? Crítico, no criticón, pero sí un pensamiento crítico. Si el mensaje procede de Dios o el mensaje no procede de Dios. Si el mensaje es prosperidad y cosas de ese estilo, eso no es de Dios. Si el mensaje es de liderazgo, de cosas extrañas, eso no es de Dios, porque Dios no está hablando de esas cosas. Pero si el mensaje procede de Dios a nivel espiritual, desde la palabra, usted tiene que tener el pensamiento crítico de si es verdad o no es verdad. Si es humanismo o si es de verdad evangelio. Tenemos que escuchar el mensaje correcto. Usted puede, hoy le decía hace 8 días que tenemos una gama de teleevangelistas. Usted puede prender el televisor y puede colocar los canales que quiera de diferentes naciones y predicadores, los que usted quiera. Hay infinidad de predicadores. Infinidad de predicadores. Muchísimos. Pero tiene que saber escuchar si eso es verdad o no es verdad. Muchas veces se convierte simplemente en un tema de distracción. En tan bonito los chistes que echa, en tan bonito como cuenta, tan bonito como narra, tan bonito. Pero todo es bonito, pero resulta que no es la voz de Dios. Usted sale animado de escuchar esa enseñanza que no es correcta, sale animado, pero lamentablemente al día siguiente queda desinflado por completo, porque no es la palabra que lo nutre, es la palabra simplemente que lo anima por un breve instante, que usted sale animado del servicio. Usted dice, uy, hoy hablamos de fe, fe. Vamos a comprar carros y casas porque el pastor habló de fe. Vamos a endeudarnos porque podemos pagar las tarjetas de crédito porque hay fe. Y usted sale a comprar como loco. Y fe, y voy a pactar con tanto, y porque hay fe. Pero no es verdad. Es un evangelio mentiroso, falso, falaz, diluido, que no tiene la base bíblica,
que no tiene lamentablemente la verdad de la palabra. Por eso le está diciendo que él habló de muchas maneras. En estos tiempos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Dios habló por medio de los ángeles, mostró su gloria. Vio la gente en el Antiguo Testamento su poder. Cuando Dios le habló a Moisés, le habló por medio de un ángel, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es Jesús, no es una teofanía, entiéndase bien. El ángel de Jehová es un ángel plenipotenciario donde Dios había depositado su poder, su autoridad, su nombre, Jehová. Él lo representaba, él hablaba, él venía. Lo que vio Moisés no fue a Dios, aunque la Biblia dice que es Dios, pero cuando usted ya lee Hechos capítulo 7, dice claramente que fue un ángel el que le habló. Dice claramente que fue el ángel el que estuvo con él allá. Dice claramente que habló también con Abraham. Fue un ángel, el ángel de Jehová. Por eso en el Antiguo Testamento Dios fue procesual, que habló por medio de ángeles. El mensaje es de Dios. Pero los actores son completamente diferentes, en tiempos diferentes. Hoy hay un actor único y principal, Jesucristo. Hoy hay una sola voz, la de Jesús. No hay otra voz. Hay que hacer diferencia. El mundo tiene hambre de Dios. Porque usted ve personas que quieren escuchar algún mensaje que los anime. Entonces la gente busca en lugares incorrectos. Buscan en la meditación oriental. Buscan en la filosofía. Buscan en las letras. Buscan en la academia. Buscan en diferentes partes, pero nada de eso los va a ¿qué? A saciar. Porque lo único que sacia es Jesús, porque es la única voz verdadera. Eso es importante que lo entendamos en esta mañana. Claramente dice entonces que Dios ha venido hablando de muchas formas y de muchas maneras. Pero usted y yo no nos hemos acercado a una montaña. Usted y yo no nos estamos acercando a un lugar humeante. Usted y yo no nos hemos acercado a un sonido de una trompeta o de la voz de un ángel del Antiguo Testamento. Mire, acompáñeme al mismo Hebreos 12, no se pierda, Hebreos 12, verso número 18 al 21. Hebreos capítulo 12, 18 al 21, por favor. Hebreos 12, 18 al 21. Amén. Gracias. Dice la palabra, porque no os habéis acercado al monte. ¿Se da cuenta? Que se podía palpar. En el Antiguo Testamento ellos, se acercaron a un monte y lo palpaban y lo tocaban, porque allí supuestamente venía ¿qué? La presencia de Dios. Claro que sí. Por eso repito, Dios es un Dios procesual. Por eso usted ya no tiene que ir a ningún monte. Usted no tiene que ir a determinada iglesia. Usted no tiene que ir a Monserrate, ni a Guadalupe, ni al Nimanjara, ni a ningún monte. Porque en el Antiguo Testamento dice que ellos sí se acercaron porque allá bajaba la presencia de Dios. Porque allá estaba la voz del ángel que les hablaba a ellos. Era el mensaje divino. Y él dice claramente en el verso 18, porque ya sabéis que aún después, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Tampoco nos acercamos a una trompeta, a una alarma. Mire lo que dice el verso 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Increíble, ¿no? Tuvieron temor. En el pueblo de Israel escucharon esa voz terrible, una voz impresionante, pero era la voz ¿de quién? De un ángel. Con un mensaje divino de parte de Dios. Y si esa era la voz de un ángel y tuvieron temor, ¿cómo será la voz de Dios? Póngase a pensar nomás. Donde Dios hablara, el mundo se explotaba. Porque ese Dios que tenemos es un Dios que poderoso. No es un Dios, no es un diosito como algunos. Es diosito, chuchito. No. El Dios que tenemos es un Dios
poderoso. Por eso Dios usó ángeles, porque donde él hubiera bajado se había acabado todo, se había destruido el mundo entero, el universo entero. No cabe. La gloria de Dios no cabría. Sin embargo, la gloria de Dios está hoy en nosotros porque dice que somos vasos de barro y dentro de los vasos de barro está depositada la gloria de Dios, que es Jesucristo a través del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que vino a ser morada en el creyente, que vino a ser morada en el que quiere escuchar su voz, que vino a ser morada en el que quiere tener relación con Él, que vino a ser morada en el que quiere tener una intimidad con el Espíritu Santo. Pero hay mucho cristiano pobre y lánguido y triste y todo es problemas y no se puede, está difícil, eso está complicado. Y entonces, ¿dónde está el poder de Dios en su vida? Y entonces, ¿qué voz está escuchando usted hoy? ¿Qué voz está escuchando? ¿La de los noticieros? ¿La del mundo secular? ¿O la voz de Dios? Entonces está diciendo la palabra claramente aquí en el verso número 19, 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba o lo que se ordenaba. ¿Se da cuenta? No podían soportar el mensaje. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. El verso 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¡Wow! ¿Quiere decir que la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, la ley tuvo gloria? Sí, la ley tuvo gloria. Fue algo poderoso. Moisés vio una escena grande, gigantesca. Dice que él estaba asustado. Dice Moisés que estaba aterrorizado. Dice Moisés que estaba angustiado de alguna manera. Está diciendo, y tan terrible era lo que yo veía, dice Moisés, que estoy tan espantado y aún estoy, ¿qué? Temblando. Mira lo que Moisés vio un ángel, un ángel. Un ángel vio Moisés y mire que estaba espantado y una voz que retumbaba. Y aún mire, dice que ellos no querían escuchar. Ay, por favor, ya no, porque era tan terrible, tan poderoso, tan glorioso que el mensaje, ¿cuál mensaje? La ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y si eso fue poderoso y tenía tanto respeto, ¿cuánto más hoy es el mensaje de Dios que tienes que ser aún más poderoso? Tiene que ser aún más hermoso, radical. Pero ya no es con temor. Moisés recibió el mensaje ¿con qué? Con temor. El pueblo de Israel que recibió la ley, la hicieron ¿con qué? Con temor. No harás, no te pongas, no hagas, no comas, no toques, no, maldito, maldito, bendito o maldito, bendito o maldito. Pero vino el reformador y dijo, ya no más. Se cumplió el propósito, ahora todos son benditos de mi Padre, aquellos que me reciben, aquellos que escuchan mi voz, aquellos que quieren tener una relación conmigo, aquellos que quieren ser mis hijos, ahora son benditos. Y ya no escuchamos el evangelio con terror, con temor, sino que ahora escuchamos el evangelio con amor, porque Él es el que está hablando y obedecemos a Jesús porque Él es el que está hablando. ¿Entiende usted lo hermoso del evangelio? No nos estamos acercando. Y lamentablemente también en nuestras congregaciones todo es terror, ¿no? Ay, no toque al pastor. Ay, no, él es el ungido. Ay, no se suba allá en la tarima porque es la gloria del Señor. Ay, mire, no haga. Ay, mire, no hable de él. Ay, mire, ay, mire, ay. Un temor. Un temor. Por eso la gente no quiere ir a las iglesias, porque es el temor. Uy, subió el pastor, la unción, ¿cómo se siente? Ay, uy, no sé, uy. La gente habla así, uy. No, tranquilícese, fresquiese, como dicen por ahí. Escuche bien la voz del Señor. A ese sí hay que decir, uy, wow. Pero con amor, con amor, con amor.
Entienda la etapa de la iglesia, lo que la iglesia está viviendo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 19. Vaya a Éxodo, Éxodo capítulo número 19, versos 16 al 22. Éxodo capítulo número 19, versos 16 al 22. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Es lo que este es el veterotexto de lo que he venido hablando de Hebreos capítulo 12, para que entienda bien y contextualicemos. O sea, dése cuenta que no es una carreta, no es falacia. Y dése cuenta que estamos sacando del original para explicar lo que está diciendo ¿qué? Hebreos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Note usted, sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. ¿Por qué cree que los judíos sacan el shofar? ¿No han visto el shofar, que es un cuerno grande? Ay, hermano, ya no toquemos ningún shofar. Ahora escuche la voz del Señor. Nos volvemos religiosos, queremos ir a iglesias donde tocan el shofar, la trompeta y la gente se levante y haga cosas raras, porque eso sí nos llama la atención. Pero cuando habla Jesús, ¿qué? ¿Eso sí no nos llama la atención? Cuando la Biblia es tan clara, ¿no nos llama la atención? Ay, solo Biblia, solo Biblia. La gente dice así, ay, ese pastor es solo Biblia, solo Biblia. ¿Y entonces qué quiere que le hable? ¿Que traiga aquí una trompeta y traiga unas chicas, las chicas del can? ¿Sí? ¿Qué quiere que le traiga? Que traigamos unas niñas aquí con unas banderas y con una truza y danzando y haciendo cosas raras, porque la gente se entretiene y pues claro, eso se va a entretener. Si yo traigo aquí 4 peladas bien lindas con una truza bien pegada, como en algunas congregaciones, pues los varones están, pero no están en lo que están, porque si hay una distracción, estamos confundiendo el evangelio, se está volviendo, es un show. Pero el evangelio es otra cosa. Es escuchar la voz del que está hablando y amonestándonos desde los cielos, que es Jesucristo. ¿Entiende la diferencia entre el evangelio real y el evangelio mezclado y diluido? Que aparentemente, supuestamente es verdad, pero no es verdad. Porque nos falta contextualizar correctamente la palabra. Eso es lo que sucede. Mire lo que sigue diciendo en el verso número 17. Y Moisés, no, el 16 al final, sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Sí ve que todos se estremecieron? Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte, Sinaí. ¿Dónde fue dado la ley? ¿En qué monte? En el monte Sinaí. Estamos hablando de ese monte, que es lo que está hablando Hebreos capítulo 12. ¿Estamos claros? Ahora dice, todo el monte Sinaí humeaba, salía humo del monte Sinaí, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Acuérdese que cuando dice Jehová es el ángel de Jehová, no fue que Dios bajó, porque donde Dios haya bajado, se revienta todo y se explota todo. Fue el ángel plenipotenciario, el embajador, en otras palabras, de Dios, llamado también, donde estaba depositado el nombre de Jehová. Dice, había descendido sobre él en el fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Vuelvo y repito para que contextualice. El ángel, Dios hablaba por medio del ángel, Moisés hablaba, el ángel le respondía, que era el mensaje de Dios divino, y le hablaba. ¿Con voz qué? Tronante. O sea, imagínense la voz, era poderoso y todos asustados. Verso número 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Descendió. Y sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Es el ángel. Verso número 22. Perdón. Sí, 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes
que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. ¡Wow! Mire cómo al final les dice que se santifiquen los sacerdotes, porque si no están en santidad, hará con ellos ¿qué? Estrago. O sea, los va a pasar, en otras palabras, vulgarmente hablando, al papayo. ¿Por qué? Porque no estaban en santidad. Y Dios le estaba diciendo, vivan en santidad. Era un evangelio, no era evangelio, era la palabra de Dios con temor, con respeto, con reverencia. ¿Tuvo gloria la ley? Sí tuvo gloria. Esa era la gloria. Moisés dice que le brillaba el rostro después de esa relación, de esa intimidad, de ese momento. El rostro de Moisés brillaba y tuvo que ponerse un velo para que la gente no sufriera estragos. Esa era la gloria del Antiguo Testamento. Y tuvo gloria y poder, pero la del Nuevo es mucho mejor, pero la gente todavía no se ha dado cuenta. Éxodo capítulo 20, ahí mismo, pase ahí al 20, verso 18 al 21. Éxodo 20, 18 al 21. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Qué hacía el pueblo? Observaba en el monte y decía, ¡wow! ¡Wow! Relámpagos, truenos, caían ¿sobre qué? Sobre el monte Sinaí. Y todo el pueblo estaba observando los truenos y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué pasaba con ellos? Temblaron y se pusieron ¿qué? Lejos. Verso número 19. Y dijeron a Moisés, miren lo que dicen a Moisés, habla tú, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¡Wow! Ellos sabían que si Dios les hablaba a ellos iban a morir muchos, porque estaban mal, porque no estaban escuchando la voz correcta, estaban perdidos, estaban en pecado permanentemente. Por eso se necesitó ¿qué? La ley para imputar, para que todo el mundo estuviera bajo la ley, para necesitar un sóter, un salvador que iba a venir más adelante. En el verso número 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. Verso 21 concluye diciendo, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Increíble todo ese suceso, ¿no? Mira cómo la gente del pueblo de Israel estaban asustados de todo lo que ocurría en ese monte, porque Dios trajo el mensaje divino a través del ángel para entregarle las tablas de la ley a Moisés, para entregarle la ley a Moisés, para decirle al pueblo, ya no peque más, no estén lejos de mi presencia. Pero el pueblo fue un pueblo ¿qué? Obtuso, que no quiere escuchar la voz de Dios. Quizás la iglesia hoy también no está queriendo escuchar la voz de Dios. Quizás la iglesia está escuchando la voz de lo que dijo, ay, lo que dice MacArthur, ay, lo que dice Maxwell, ay, lo que dice Miguel Núñez, ay, lo que dice su presencia, ay, lo que dice avivamiento, ay, lo que dice fulanita, ay, lo que dice fulanito, ay, lo que dice el pastor tal, lo que dicen o lo que está hablando Jesús hoy. O lo que está hablando Jesús hoy. Y quizás de esas iglesias también tienen buena palabra y tienen buen concepto. Pero por encima de esos conceptos está la palabra de Jesús. Está la realidad de Jesús. Está el mensaje de Jesús. Hoy usted y yo no nos hemos acercado a ningún monte. Hoy usted y yo nos hemos acercado a Jesús, el único y verdadero mediador. ¿Entiende usted? En el Antiguo Testamento el mediador era Moisés, en el Nuevo Testamento es Jesús. Ahora vuelve otra vez a Hebreos, capítulo número 12. Por favor, no se pierda de Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hoy nosotros tenemos o nos hemos acercado ¿a quién? A Jesús, no a ningún monte. Hebreos capítulo número 12, verso número 24 y verso número 25, la parte A. 24 y 25, la parte A. Dice Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador, ¿de qué? Del nuevo ¿qué? Ahora, ¿quién no se da cuenta que el pueblo de Israel estaba recibiendo el mensaje por medio de un ángel, por medio de un mediador llamado Moisés, con miedo, con temor, con terror, con temblor, en un monte?
Ahora Dios el Padre envía el mensaje otra vez, pero ahora es el Hijo el que está hablando a nuestras vidas directamente. Por eso está diciendo nuevamente en Hebreos capítulo 12, verso 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Se da cuenta que a veces las iglesias están viviendo todavía en el antiguo pacto o tienen una mezcla del antiguo y una mezcla del nuevo? Si usted no diezma, malditos sois con maldición. Y si diezma, benditos sois. Pero al final, ¿qué jugamos? ¿O está en el antiguo o está en el nuevo? ¿O es libre? Según de Corintios 5:17, de manera que si está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sigue en la ley, hagamos guerra espiritual. Démonos en la cabeza. Grite como loco en la iglesia. Vaya a encuentro, reencuentro y posencuentro. Pero si la Biblia está diciendo, desde la óptica del nuevo pacto, que si está en Cristo nueva criatura es, ¿por qué tiene que volver allá a sacar cosas que no necesita? Si usted ya no está en la ley. Eso es lo que está diciendo. El mensaje fue para allá. Ya hay un nuevo, escuche, nuevo pacto. Si hay algo nuevo, ¿para qué sigue usando lo viejo? Yo me pregunto, si usted tiene unos zapatos rotos con un hueco gigantesco en plena nieve y tiene zapatos nuevos y usted dice, ay, no, me va a poner los viejos, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no? No tiene sentido. Tiene que usar los ¿qué? Nuevos. Si usted está en la cárcel y viene el abogado y lo defiende a usted, y el mismo abogado viene y dice, le abro la puerta de la cárcel, usted es libre, y usted dice, no, me quiero quedar aquí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No. Eso es lo que pasa. No podemos seguir viviendo bajo la ley, sino tenemos que ahora vivir bajo la gracia, sobre la gracia, escuchando la voz del que nos amonesta desde los cielos. No la voz que está por ahí extraña, rara. No, por eso está diciendo aquí, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es la sangre? La sangre de Jesús rociada en la cruz habla mejor que la de Abel, porque la de Abel simplemente mató ¿qué? ¿Qué fue la sangre de Abel? ¿Qué? Fue regada. Caín mató a Abel y esa sangre no era suficiente. Era la de un hombre común y corriente. Pero la sangre de Jesús es la sangre que habla, la sangre que perdona, la sangre que redime, la sangre verdadera, la sangre que te santifica, la sangre que te vuelve un hijo de Dios verdadero, la sangre que te da la posición correcta como hijo de Dios. Cuando usted escucha y tiene la verdadera sangre, usted sabe que es un hijo de Dios. Cuando usted va en su automóvil, es un hijo de Dios. Cuando usted va en el trabajo, es un hijo de Dios. Cuando usted va a cualquier lugar, es un hijo de Dios. Usted refleja la gloria, no del Antiguo Testamento, no de la ley de Moisés, no del monte Sinaí, sino la gloria de Jesús en su vida, porque usted está escuchando la verdadera palabra, la verdadera voz, la voz del Cristo, la voz del Jesús, la voz del Mesías, la voz del Redentor. Usted no escucha el concepto del pastor, por más pastor que sea. Usted escucha el concepto de la palabra y la palabra viva que salió de la boca de Jesús. Eso es lo que dice la palabra. El verso 25, la parte A dice, mira, el verso 25, la parte A, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Eso es lo que está hablando la palabra. Mirad que no, ¿qué? Desechéis al que habla. No podemos desechar hoy a Jesús, porque Él es el que está hablando hoy por la palabra. Él es el que está hablando hoy por el evangelio mismo. Por eso debemos entonces tener mucho cuidado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Ahí mismo, Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Ponga atención. Eso lo veíamos ayer en la clase. Porque por tanto es necesario. ¿Qué es necesario? Que con más diligencia, que con más empeño, que con más ahínco, que con más atención, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles? Las del nuevo pacto, las del nuevo pacto. ¿Qué hemos oído? No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿se da cuenta? O sea, la ley, la que fue del monte Sinaí, si esa palabra
por dicha por medio de los ángeles, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los de la ley han recibido justa retribución y seguirán recibiendo justa retribución. Una persona en la ley inmediatamente recibe ¿qué? Justa retribución. Por eso, una persona que no cumple toda la ley, según Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, es que maldita. Bendita, del 1 al 14 es bendita si cumple la ley. Del 15 en adelante es maldita si no cumple la ley. Entonces, ¿quién va a cumplir la ley? Yo pregunto, ¿quién cumple la ley? ¿Quién? Nadie. Solo Jesús vino a cumplir la ley. ¿Quién va a cumplir la ley? Nadie. Precisamente por eso, para que hubiera un único Salvador que nos defendiera, que nos ayudara, que hiciera un nuevo pacto, que restableciera la relación con el Padre, que nos llevara al Padre, porque nadie más nos puede salvar. Nadie más. La ley no hace nada mal, la ley solamente imputa, la ley maldice, la ley te dice está mal, está mal, está mal, está mal. Pero no hay nada más. Entonces está diciendo aquí, ojo, dicha por medio de los ángeles y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El verso número 3, ¿cómo escaparemos? Hace el símil, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, esta salvación tan grande es ¿por qué? Dice aquí, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quién vino a traer la salvación? Jesús. Verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En el Antiguo Testamento la gente recibía justa retribución porque no cumplían la ley o porque sí la cumplían. Bueno, si la cumplían, era una vida normal. Y si no la cumplían, recibían maldición. En el Nuevo Testamento, el que es cristiano y no recibe los dones, tiene una vida normal. Pero el que es cristiano y está escuchando la voz del Señor, ¿recibe qué? Dones. Note lo que dice el verso número 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué testifica el Señor? ¿Con bla, bla, bla? No, con señales. ¿Con qué más? Con prodigios. ¿Con más? Con diversos milagros. ¿Qué más? Con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted tiene esa garantía? ¿Usted tiene ese respaldo? ¿Usted como hijo de Dios está teniendo dones? ¿Usted predica? ¿Usted habla en lenguas? ¿Usted impone manos sobre los enfermos? ¿Usted saca demonios? ¿Usted interpreta lenguas? Esos son los dones espirituales para los que están en el Evangelio, porque la garantía es esa. La garantía no es solamente predicar, la garantía es tener dones espirituales. Dios llamó a pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. ¿Cuál don tiene usted? ¿O usted lo tiene dormido? ¿Lo tiene ahí tapado? ¿Tapado el don? Cuando Cristo venga, ¿qué va a decir? No, Señor, tuve miedo. Entonces enterré el don. Mal siervo. Mal siervo. Porque Él va a venir a reclamarle el don que Dios le dio a usted. A usted Dios le dio un don, un don, un don. Yo no sé cuál es el que Dios le dio a la iglesia dones. No es que solamente el pastor predica, no, usted puede predicar, usted puede exhortar, usted puede ministrar, usted puede poner manos sobre los enfermos y sanarán. La Biblia dice que todo lo podemos hacer. La Biblia nos dice que es un número selecto de personas. Ya son los lindos, el grupo de pastores, la tuerca, no la rosca del pastor. Aquí no hay rosca. O bueno, sí, esta es una rosca gigante donde todo el mundo puede entrar. Todo el mundo puede obrar según los milagros y los prodigios. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando está escuchando ¿qué? La voz del Señor Jesús. Cuando no escucha la voz del Señor, viene por venir a un culto más, escucha un sermón más, la gente dice lo mismo. No, tiene que haber un cambio, un cambio, un cambio. A usted no le vuelve, en los noviazgos no se vuelve rutinario. En un matrimonio algo, la relación a veces no se vuelve rutinaria. Mire que cuando dije noviazgo todos levantaron la cabeza. Cuando dije matrimonio. Pero es verdad. Si un noviazgo es rutinario, imagínese lo mismo todos los días llamándola. No, hola, mi amor. ¿Qué pijama tienes puesta hoy? Ah, bueno. Y al día siguiente, hola, mi amor. Ay, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. En el noviazgo, lo mismo. Van al cine, al mismo cine, nunca cambian de lugar, el mismo cine, se comen la misma pizza, la misma hamburguesa, no cambian. No hay otras cosas, no hay cosas diferentes, es lo mismo. Se aburren ese noviazgo, terminan aburriendo. Uno de los dos se aburre, o los dos se aburren. En el matrimonio es igual. Si el esposo no hace cambios, si la esposa no hace cambios,
Si el cuarto es igual, la cama es en el mismo lugar. No es que estoy haciendo Feng Shui. Ay, ¿cuál Feng Shui? Usted sabe qué es Feng Shui, ¿no? Ay, no es que yo pongo la cama dirección a la ventana para que entre la luz y la luz inunde esto de energía. Eso es una carreta. Pero bueno, eso es lo que la gente cree. Pero tiene que cambiar. Cambie la cama de lugar. O cambie la cama. Haga cambios. Cambie el ropero que tiene. Haga cambios. Porque si no, todo se le vuelve una rutina, la misma ropa, los mismos. La ruta para usted irse a trabajar es la misma ruta. Usted ya se la sabe, usted hasta con los ojos cerrados, usted ya maneja. Porque usted ya tiene la ruta aquí, porque no hace cambios, se volvió algo automático, algo mecánico. Horrible. ¿A usted no le parece horrible? Hay que hacer cambios. Usted no ve que un día tenemos las sombrillas blancas, otro, de diferentes posiciones, otro día las tenemos rojas, otras días verdes, otras colgadas, otras aquí, porque hay que hacer al menos cambios visuales, al menos algo visual. Un día esto de ven con una cresta aquí a ver qué dicen ustedes, con dos aretes, a ver qué, a ver qué dicen ustedes. Lo quiero ver. Sí, pero hay que hacer cambios. ¿No se dieron cuenta? Tenemos micrófonos nuevos, inalámbricos, poderosísimos, costosos, no baratos. Te lo digo. Esos con diezmos y ofrendas suyas, mi hermano. O sea, sepa, todo lo que hagas diezmos y ofrendas. Eso no es que me lo comí yo, pero hay que hacer cambios. Mire, este micrófono es nuevo, es alemán. Habla alemán. Es alemán. Esto es espectacular. Este es ruso, español, alemán. Pero no hay que hacer cambios. Porque si no, todo se le vuelve rutina. Con Dios es igual. La relación con Cristo tiene que ser igual. No diga lo mismo todos los días, Padre nuestro. No, cambie. Escuche la voz, hable con Él. Quédese callado por un breve instante y escuche la voz. Lea la palabra, habla la palabra. No piense lo que dijo Moisés. Piense lo que está hablando Jesús. Escuche lo que está hablando Él hoy. Escuche lo que está hablando Jesús hoy a nuestro corazón. Haga cambios externos e internos. Y entonces todo va a cambiar completamente. Entonces Hebreos habla sobre eso. Mire lo que dice Hebreos 10. Nos quedan 3 versículos y terminamos. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 28 al verso número 31. Amén. Nuevamente, Hebreos capítulo número 10, los versos 28 al verso 31. Dice la palabra: el que viola la ley de Moisés, note usted, está refiriéndose al Antiguo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere ¿cómo? Irremisiblemente. O sea que la ley tiene una justa retribución. El que no cumplía la ley. Cuando una mujer era encontrada en el acto del adulterio, ¿qué pasaba con la mujer? ¿La consentían? La apedreaban. ¿Hasta qué? Matarla. Lo terrible del caso era que era la mujer, y al varón, ¿qué le hacían? No, le prendían una velita y un pastel. ¿Sí? ¿Cómo era la ley de dura? Pero era la ley de Dios. ¿Dios es malo? Póngalo en tela de juicio, yo no sé. Sí. ¿Es machista? Póngalo en tela de juicio, yo no sé. ¿Pero entiende usted cómo es la ley de dura? Y dice que muriera irremisiblemente por no cumplir la ley. Ejecutado sin compasión. Sigue diciendo el verso número 29. ¿Cuánto mayor castigo? Ahora hace el símil. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? ¿El que qué? Pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. ¡Wow! Dice que peor es una persona que conoce a Jesucristo y rechaza la sangre del Cordero, la pisotea teniendo una vida paupérrima, pobre espiritualmente, alejado de Dios, no escuchando la voz de Dios, sino escuchando la voz de otros y no la de Dios, no la de Jesús. Entonces dice que si la ley recibió justa retribución, la gracia también, obviamente. ¿Pero por qué?
porque no se está escuchando la verdadera voz. Verso número 30. Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice el verso 31. Mire lo que dice el 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios, ¿qué? Vivo. O sea, ¿Dios es amor? ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios ama? Sí. ¿Dios te amó? Sí. ¿Dios te ama? Sí. Envió a su Hijo amado en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Amén. ¿Qué hay que hacer? Escúchelo y entre. Pero tenga respeto y reverencia. Porque dice la Biblia que Él también es ¿qué? Fuego consumidor. O sea que si usted escucha otra voz que no es la correcta y no hace cambios en su vida, pues aténgase a las consecuencias, porque también Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo número 12, nuevamente, 12, versos 16 y 17, y dos más y nos vamos a casa. Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17. Dice el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mire, aquí ya concluyo, mi amado hermano. Yo concluyo ya con la enseñanza. Escúcheme cómo Dios ha venido hablando. Y él hace una referencia con relación a quién. Saca a Esaú de este problema. Mire cómo dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Pudiésemos ser adúlteros, fornicarios o profanos como Esaú. ¿Por qué? Que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, si usted ya está en Cristo, yo le pregunto, ¿para qué usted tiene que buscar en otras cosas si ya está en Él? Si usted está en Cristo, está completo. Si usted está en Cristo, no venda su relación y su posición como hijo por el mundo. El mundo le ofrece un abanico de cosas llamativas. El mundo está hoy hablando de muchas cosas. ¿El mundo atrae? Claro que atrae. El dinero, hay mucho dinero en el mundo. Hay fama en el mundo. Hay cosas en el mundo que llaman la atención y atraen a las personas del mundo. Si aún los cristianos se están dejando seducir, los pelados se dejan seducir por todas las cosas. Si se dejan seducir por un aparato, un teléfono, un aparatico, esto les maneja la vida, pegados a ese teléfono, así, pegados. Todo el tiempo. Increíble, ¿no? Todo el tiempo. Pegados, seducidos por el mundo. Este aparato seduce. Usted ve a la gente perdiendo el tiempo, jugando, viendo cosas y viendo cosas. ¡Ay! ¿Qué le dijo Shakira? ¡Ay! ¿Qué le respondió Piqué? ¡Oh! ¿Qué te salpiqué? ¡Wow! No, que estoy facturando más que tú. En dólares. ¿Sí? El mundo está hablando de sus cosas. Y que si volvió, ay, sí volvió, ay, sí volvió. Ay, no va a volver. Y todo el tiempo lo pierde allí, porque lo está seduciendo el mundo y son cosas vanas. Ay, esta se puso cola. Ay, ¿cómo quedó? Yo como que voy a hacer lo mismo. Ay, esta tan linda que está. ¿Por qué será que está dejando de comer? Ay, está delgadita. En cambio, yo mire gorda como una marrana. Ay, mire. Sí, se está dejando seducir por el mundo que le habla, el mundo, las voces del mundo. Las voces del mundo. Pero la voz de Jesús, ¿qué? Pero la voz del Señor, ¿qué? Cuando la Biblia dice que nosotros no podemos o no debemos estar en la corriente de este mundo, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo nos lleva de aquí para allá. Cuando usted va al mar, usted se mete al mar primero los piecitos, después las rodillas, cuando usted se da cuenta, se le coge el sueño, terminó por allá. Porque la corriente de este mundo que al comienzo fue suave, usted aparece y dice, es un poquito. Como dicen por ahí, un poquito, y fue todo. Y terminó muy mal, porque no es que está queriendo escuchar ¿qué? La voz del Señor. Verso número 16. ¿Estamos bien? 17, perdón. Hebreos 12, 17. Mire lo que dice, porque ya sabéis que aún, mira lo que dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿quién? Esaú.
deseando heredar la bendición, fue ¿qué? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró ¿con quién? Con lágrimas. Esaú era el primogénito, pero a causa de un problema estomacal, de hambre, vendió su posición de hijo primogénito por un plato de lentejas, y cuando quiso recuperar esa posición de hijo primogénito, ya no la pudo recuperar, ni con lágrimas. Quizás usted, o quizás no, usted es un hijo de Dios hoy que ha recibido la palabra de verdad, pero a veces por un plato de lentejas del mundo o de cualquier otra voz que está hablándole a usted en otro lugar, usted quiere vender su primogenitura. Usted quiere vender su identidad como hijo por cosas de este mundo o por las cosas que le habla el mundo, y pierde la primogenitura. Y cuando ya usted quiere recuperarla, va a ser tarde. Por eso dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. La gente quiere jugar con las cosas de Dios, la gente juega con las cosas de Dios. Por eso el paralelo, en el Antiguo Testamento la gente tenía temor. Si era una cuestión terrible, un ángel hablaba y todo el mundo, oh, la trompeta sonaba, oh, ay, habla tú, nosotros no podemos, es ensordecedor lo que está hablando. No nos hable más. No quisieron escucharlo. Bueno, vino el hijo, el padre envía al hijo. El hijo nació en el pesebre, el hijo predicó, el hijo habló durante 3 años de popularidad, milagros, prodigios, señales, y todavía el mundo no quería. ¿Y usted quién es? Usted está aparecido. ¿Quién es usted? El hijo del carpintero. Ah, usted es un chichipato. Ah, usted es José, el hijo de José. ¡No! Lo llevaron a la cruz. Pilato dijo, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? No, suelten a Barrabás. Obtuso el pueblo, obtuso, terco, malo, despiadado. Suelten a Barrabás y crucifíquenlo. Aquellos que recibieron la sanidad, aquellos que recibieron el perdón, gritaron, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Lo llevaron a la cruz. Pedro lo negó 3 veces. Y después con lágrimas, ay, Señor, ¿por qué? Jesús lo confronta. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Que sí. Pedro, ¿me amas? Que sí. Pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Dios nos confronta con amor. Dese cuenta que Jesús no vino a sacarle los cueritos al sol a Pedro, sino por el contrario, le preparó un pescado a él y a los demás. Les preparó un desayuno y le dijo, vengan, olvídense de eso. Pero le pregunto, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Dios está llamando a una iglesia que cambie, una iglesia que pastoree, una iglesia que escuche la voz de Jesús, una iglesia que hable el verdadero evangelio en este tiempo difícil, una iglesia que realmente tenga un corazón de pastor, una iglesia que escuche la voz de Jesucristo, no la voz de cualquier hombre ni de cualquier filosofía. Dios está esperando que usted y yo tomemos decisiones. Esaú trató de procurar nuevamente, o procuró recoger nuevamente su primogenitura. Pero dice que ni con las lágrimas lo logró, ni con lágrimas lo logró. No perdamos lo que Dios nos ha dado. No perdamos el privilegio de ser hijos de Dios. No perdamos el privilegio de predicar el tiempo, en este tiempo del nuevo pacto. No perdamos la relación que tenemos con Él. No perdamos. Y finalizo con Proverbios capítulo 1 y ahora sí terminamos la enseñanza. Proverbios capítulo 1, verso 28 al 33. Proverbios capítulo 1, versos 28 al 33. Dice la palabra en Proverbios 28, Proverbios 1, 28. Entonces me llamarán y no responderé. Lo que le pasó a Esaú. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana
y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, o sea, sus palabras. 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Se da cuenta? Serán hastiados de sus propios consejos. Las voces de todas las personas que usted y yo escuchamos quizás y no escuchamos la voz del Señor. Luego dice, en el verso número 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Se da cuenta? El desvío. El pueblo de Israel se desvió y se murieron. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Verso 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Concluyo otra vez con ese último versículo. El tema en esta mañana es: no deseche al que habla. Moisés llamó y exhortó desde abajo, desde la tierra. Jesús hoy está llamándonos y exhortándonos desde el cielo. Finalizo con 33 de 1 Proverbios, dice: mas el que me oyere. Yo no sé si usted está escuchando la voz del Señor o no. Mas el que me oyere habitará, ¿qué? Confiadamente. Cuando escuchamos a Jesús, usted y yo habitamos y confiamos en el Señor y vivimos confiadamente. ¿Y vivirá cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Sin temor del mal. El mundo está asustado por tantas cosas que están sucediendo y van a seguir sucediendo. No se preocupe, van a venir más terremotos. No se preocupe, van a venir guerras, rumores de guerras, la tercera guerra mundial, el Armagedón, todo eso va a venir, va a venir, va a venir. Más homosexuales, más gays. Ahora hay personalidades fluidas, género fluido, género binario. ¿Qué no hay? De esto hay de todo. A los niños se les está dando en las escuelas cartillas de muñequitos de orientación sexual equivocada, inequívoca. Eso está ocurriendo en las escuelas cristianas, católicas. Todo eso está pasando, pero escúcheme bien, si esta iglesia, si nosotros escuchamos la voz del Señor, vamos a vivir ¿qué? Tranquilos y confiados. No hay que ir a pagar un búnker para la tercera guerra mundial o las armas químicas. No se preocupe. El refugio no es un búnker. El refugio es Jesús. Porque cuando vengan de esos eventos tan complicados en el mundo, si usted está en Cristo y escuchando la voz del Señor, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, Él levantará su verdadera iglesia y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted está escuchando la voz del Señor o está escuchando la voz de los hombres?